palabra aquí definitiva son los anfitriones y las personas que pidieron que querían que nos hagamos cargo de esta capacitación. Así que es un enorme placer presentarles al embajador de Israel en Argentina, mi querido amigo Eyal Sela, para que pueda dar eh, comienzo formal a este encuentro. Eyal, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ariel. La verdad tengo que agradecerle a vos y a Darío y a todo el equipo del Centro Simon Wiesenthal, que como siempre está listo de seguir con toda esta capacitación y todas estas actividades que están haciendo para toda América Latina, de su sede acá en Buenos Aires. Quiero agradecer también al equipo de la embajada que trabajó sobre eso, a Doron Peer, que está fuera de Argentina y por eso no puede acompañarnos, pero veo que aquí está Ana y está Claudia, que trabajaron sobre eso. También agradecer a mis colegas, los embajadores y diplomáticos en América Latina que difundieron esta información. Así que comprendo que tenemos algunos participantes también afuera de Argentina. Escuché que hay de Uruguay, de Perú. No sé si hay de otros países. Tal vez luego pueden decirnos de qué países son. Y nuevamente decir la importancia del tema, de conocer cuál es AIRA, cómo funciona, cuáles son las definiciones, cómo se puede conocer y usar todo eso. Así que es un evento muy oportuno y muy interesante. Decir que Israel preside ahora la AIRA y luego más información sobre eso. Y el próximo año Argentina va a ser la presidente de la AIRA, si no equivoco, el primer país afuera de Europa o en América Latina que se preside esta importante institución. Así que participar, sé que en algunos países es todavía hora de trabajo y yo sé que hicieron este esfuerzo de participar. Nuevamente gracias y te devuelvo, Ariel, el micrófono. Muchas gracias, Eyal. Como siempre, un placer trabajar en conjunto. Bienvenidos a todos los que están hoy acá. Como siempre, habitualmente decimos, vivimos en una época maravillosa en cuanto a comunicaciones y aquellos que hoy no pudieron estar o les quede dudas sobre algún tema o quieran aprender más, después dejaremos nuestros métodos de comunicación y redes sociales como para que lo puedan hacer con continuidad. Es la primera vez que nos encontramos y espero que sepan que estamos a disposición para trabajar siempre. La idea que nosotros podamos trabajar en estos dos encuentros, ¿y por qué son dos? Porque a pesar de que parezca sencillo hablar sobre la IRA o Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, hay mucha gente que toca de oído. Por lo general se sabe poco, se habla demasiado y a veces no con la corrección que implica el tema de una institución de esta naturaleza. Por lo tanto, a través de estos dos encuentros, nuestra idea es primero conocer de qué se trata la IRA, cómo verdaderamente funciona, a qué se dedica, que es mucho más que antisemitismo, que podamos entender qué es, y sí el segundo encuentro trabajar muchísimo más práctico en cómo aplicar esta definición de antisemitismo en nuestra vida cotidiana en estos momentos tan difíciles, diría los más difíciles después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a antisemitismo se refiere. Apareciendo, les pido por favor que mantengan sus micrófonos silenciados y la idea es que yo voy a tratar de hacer de corrido la presentación. Una de dos, o anotan las preguntas que vayan teniendo
para hacerlas al final o vayan agregándolas en el chat y al final retomamos todas juntas. Lo que vamos a empezar con esto. ¿Se ve bien? Alguien que me conteste. Roby, que te tengo en cámara, haceme un signo si ves Sí, bien. Bien, maravilloso, sí, se listo. ve perfecto. Excelente, listo. Vamos a tratar de empezar sin antes presentar que ustedes lo ven ahí también, a Darío Pensic, que es el director asistente del Centro Simón Wiesenthal en América Latina y con quien trabajamos todos los días en conjunto y es parte de nuestro equipo. Eh, Vamos a primero a ver de qué se trata esto de la International Holocaust Remembrance Alliance y de qué estamos hablando. Se trata de allá por 1998, bueno, uno de los momentos en que el antisemitismo resurgía. Quien era primer ministro de Suecia, llamado Göran Persson, le tocó su mandato junto con dos políticos bastante movedizos en aquel momento, como fueron Tony Blair y Bill Clinton, que entendían que este era un tema que había que volver a trabajar. Y la idea era que para poder evitar los nuevos embates del antisemitismo había que reforzar el estudio de la Shoah en las programaciones educativas en todos lados del mundo, sobre todo en determinados lugares en Europa y Estados Unidos, porque entendían que los jóvenes no sabían de qué se trataba y estaban propensos a repetir determinadas situaciones. Inmediatamente tienen el apoyo de países como Francia, Alemania, obviamente Israel, Italia, Países Bajos, Polonia, y, y por supuesto Alemania también. E inmediatamente lo que hacen es llamar a una conferencia que se llevó adelante entre el 26 y 29 de enero del año 2000, que se llevó a cabo, por supuesto, como el nombre lo dice, en Estocolmo, a la que 47 países mandaron un total de 700 delegados. En aquel momento de esta región, Argentina, Brasil y Uruguay mandaron delegados que estuvieron presentes. Y de allí, al final de esta conferencia, se elabora lo que se llama la Declaración de Estocolmo. Hay determinados temas que, dado que tenemos solamente dos encuentros de hora y pico cada uno, yo no voy a ahondar, pero la Declaración de Estocolmo es un documento necesario y fundamental que ustedes tienen que conocer. Y ahí sí tienen para agendar y para tomar apuntes. La Declaración de Estocolmo, así como muchos de los documentos de los que nosotros vamos a hablar, están en la página de la IRA, que es holocaustremembrance.com, es decir, supuestamente recuerdo el holocausto.com, eh, y en la Declaración de Estocolmo es el inicio. Es un documento esencial en el cual establece algo así como la constitución de la IRA, a la que se le va a sumar 20 años después la llamada declaración ministerial que se llevó a cabo durante la presidencia al final de la presidencia de Luxemburgo, antes de que venga la pandemia y que le toque a Alemania la presidencia. En aquel momento se elaboró una declaración a los que los ministros de Relaciones Exteriores de los por entonces 31 países miembros se volvieron a juntar y sostuvieron la necesidad de reforzar la educación del Holocausto, más aquellas nuevas cosas que la IRA fue generando a lo largo de estos 20 años. Cuando nace, el primer nombre que tiene no se llamaba de entrada la International Holocaust Remembrance Alliance, sino International Task Force. Era un nombre poco marketinero, que había entrado muy poco y muy poco tiempo después, a los 6, 7, 8 años de funcionamiento,
empieza a cambiar el nombre para adoptar en definitiva el nombre actual que es la IRA o Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Eh, para ese entonces empezaba a trabajar solamente con tres grupos. Grupos de trabajo que eran cooperación internacional en educación, rememoración e investigación de temas de la Shoah. Esto está, y desde entonces, uno tiene que tener claro que no es una institución judía. Esto es importantísimo. La IRA no es una institución judía. Es una institución internacional formada por gobiernos y representantes de las sociedades civiles de cada uno de los países. Reitero, está formada por gobiernos. Los gobiernos por lo general son los que llevan la representación del país y a su vez llevan representantes expertos de la sociedad civil. Y además hay una serie de socios estratégicos que, digamos, uno los llamaría special partners, entre los cuales está UNESCO, la OCDE, los archivos Arolsen y otra cantidad, GAMAC, que son instituciones, también instituciones internacionales que de alguna manera tienen que ver con el recuerdo del Holocausto y el evitar, por ejemplo, atrocidades masivas, como por ejemplo es GAMAC, que es otra institución internacional. Sí es importante saber que estos socios estratégicos no tienen voto, sí tienen voz. En cada uno de los grupos de trabajo hay representantes de los socios estratégicos y en los plenarios hay representantes de los socios estratégicos donde generalmente dan su opinión, pero no tienen ningún tipo de voto. Para poder ser parte desde ya, lo primero que se necesita, además de mandar una carta y establecer que uno quiere ser un país parte de la IRA, hay que, uno, adoptar la Declaración de Estocolmo y la Declaración Ministerial y comprometerse a implementar políticas nacionales que tengan que ver con la educación, rememoración e investigación de la Shoah. Entre otras, son varias medidas, pero por ejemplo hay que tener un día nacional no de la comunidad judía, sino que el país conmemore las víctimas del Holocausto, que generalmente muchos de los países lo hacen el 27 de enero, pero puede ser otro por algunas razones. ¿Cómo se estructura la IRA? Por lo pronto, hoy se trabaja en general cada vez que hay un plenario y que todos los miembros nos juntamos, se trabaja los días lunes en tres grupos de trabajo. El de académicos, el de educación, que tiene que ver con educación básica, primaria y secundaria, y académicos trabajan sobre las universidades. Y el otro grupo es el sitio Museos y Memoriales. En los días martes se reúnen los comités. Uno es el genocidio de los Roma, llamado o conocidos por nosotros como los gitanos, pero en algunos lugares del mundo, por supuesto no en el mundo hispanohablante, pero sí en otros lugares, entienden que referirse al pueblo romá como gitanos lo toman como una cuestión despectiva. Ahora es imposible entender y creer que en España uno diga que es de que hablar de los gitanos sea despectivo, porque si no sería inentendible cosas de su cultura, como el flamenco, por ejemplo. El otro de los comités es antisemitismo y negación del Holocausto, el que yo soy delegado por Argentina desde 2020 como miembro de la sociedad civil y en definitiva, dado que Argentina es el único miembro pleno de América Latina dentro de la IRA, en la práctica soy el único delegado latinoamericano en este comité. Así que cada vez que se tiene o me toca exponer, trato de exponer a veces la problemática de la región independientemente de lo que pase en Argentina. Y el tercero es aquel que se llama con este nombre de Holocausto, Genocidio y Crímenes contra la Humanidad,
entendiendo la unicidad de la Shoah, pero al mismo tiempo los elementos que pueden tomarse para poder entender y prevenir otro tipo de genocidios. Eh, la IRA trabaja habitualmente en una presidencia rotativa que la tiene un país habitualmente desde el primer día hábil de marzo hasta el último día hábil de febrero del año siguiente. Como bien decía Eyal, en estos momentos la presidencia es de Israel y la presidencia se completa en una troika con el presidente saliente, que es el Reino Unido, que la tuvo durante el año anterior, que acompaña y brinda la experiencia a quien está llevando adelante la presidencia en el momento, pero al mismo tiempo también forma parte el presidente entrante, que es quien el año que viene va a llevar adelante la presidencia también para poder ir aprendiendo de la práctica de estos dos y como bien dijo Eyal, va a ser Argentina el año que viene con el clarísimo objetivo de que muchos de ustedes puedan estar presentes para aprender, aunque sea como oyentes, de qué se trata para poder tratar de traer la IRA más fuerte a América Latina. A su vez, además de la presidencia anual, eh, a los efectos administrativos hay una Secretaría General o Oficina Permanente, como lo quieren llamar, hay una oficina permanente donde reside la Secretaría General, que es en Berlín, donde en estos momentos quien la lleva adelante se llama Micaela Köchler, que es alemana, que fue en su momento jefa de delegación alemana durante muchísimo tiempo y hoy es, digamos, director, lo que sería un director ejecutivo de la IRA. ¿Cómo se llega a ser miembro? Bueno, esto les decía, esto es importante. Los países para poder ser parte tienen que ser democracias. Los países que no son democráticos no pueden ser parte de la IRA. Y las delegaciones tienen que estar siendo precedidas por al menos un embajador o un ministro. Los funcionarios tienen que tener ese rango para poder ser jefe de la delegación. En algunos casos se ha nombrado a alguien ad hoc con ese cargo para poder llevar adelante la representación del Estado. Uno tiene que presentar esta carta solicitud firmada por un representante de alto rango. El plenario debe aceptarlo, es decir, primero como observador, después hay un tiempo que uno puede ser país de enlace y por último miembro pleno. Como ustedes saben, y para aquellos que no lo sepan, Argentina es el único miembro pleno de la región y Uruguay es el único observador en estos momentos. Esperemos que pueda cambiar de estatus o elevar su estatus lo antes posible y, como bien saben, hace muy poco Brasil también era un miembro observador, pero por decisión del gobierno de Lula retiró a Brasil de la IRA. Las razones pueden ser muchas, esto eventualmente lo dejamos para las preguntas si es que es necesario. ¿A qué se dedica la IRA y no solamente el tema de la definición? Primero y principal, el objetivo central de la IRA es el recuerdo, la memoria y la enseñanza de la Shoah. Es decir, todo lo demás que uno quiera sostenerle al IRA son funciones absolutamente secundarias, pero la primera y principal es enfocarse en el recuerdo, la memoria, la no distorsión, la no banalización de la Shoah. A su vez, ha generado, y esto lo pueden tenerles, la verdad que los invito, una vez que terminemos este y antes del próximo encuentro, a que recorran el sitio web de la IRA, donde ustedes van a encontrar una enorme central de recursos. Por ejemplo, van a encontrar un manual que en estos momentos quienes estamos como delegados estamos trabajando en actualizarlos después del 7 de octubre, de cómo enseñar y aprender el holocausto. Es decir, el 7 de octubre nos puso en una situación bastante particular y hay manuales de cómo hacerlo, sugerencias de cómo hacerlo. Y está disponible en español. Hay muchos de estos recursos que están en español.
tanto la delegación argentina como la delegación española trabajamos en conjunto para que todos aquellos documentos que son importantes y que son aprobados por la IRA se encuentren en la página disponibles en nuestro idioma. Cómo explicar y cómo trabajar y enseñar y aprender el genocidio de los Roma. Hay uno de los últimos elementos, es lo que se llama el Charter of the Sites, o el cómo mantener y cuidar los sitios de recordación del Holocausto. Antes del Reino Unido, quien tuvo, por ejemplo, la presidencia fue Croacia, y hubo muchísimo trabajo de cómo pedirle a Croacia para que eventualmente actualice el cuidado y el sostenimiento de los sitios como por ejemplo el campo de concentración de Jasenovac, donde murieron más de 500.000 de personas en Croacia. Continuamos. Y los recursos más conocidos son las tres definiciones prácticas o definiciones de trabajo, working definitions, emitidas por la IRA. Todos conocemos y hablamos muchísimo de la segunda, que es la de antisemitismo del año 2016, pero hay otra anterior y una posterior. Hay una anterior, que es la de distorsión y negación del Holocausto, que es del año 2013, y una de antigitanismo, es decir, justamente de sostener cuándo identificar y cómo identificar el odio hacia el pueblo romá, que es del año 2019. Y por supuesto, como les decía, la declaración ministerial del año 2020. Ahora vamos a trabajar sobre el recurso que más nos importa en ahora que entendimos esto. También era importante que se entienda porque desde nuestra vista entendemos que si uno no tiene muy en claro a qué se dedica y para qué está la IRA, etcétera, se va a gastar muchísima energía en actividades que no tienen sentido. Como por ejemplo hacer firmar declaraciones o gastar tiempo de activismo para que se le pida a determinado país que la IRA le obligue a que tome una determinada posición por ser parte de la IRA, cosa que no va a suceder. Pero es movilizar muchísimo para cosas que no tienen ningún sentido y en estos momentos no estamos para dilapidar energías. La adopción de la definición. El proceso, digamos, quien representaba el centro bicental en la IRA era Mark Weitzman, un académico que era director de asuntos gubernamentales del centro bicental y que era parte de la delegación norteamericana. Uno entra como experto a la IRA solamente como parte de una delegación nacional, es decir, alguien no puede ser un experto que forme parte de los debates de la IRA si uno no es parte de uno de los países que es miembro, salvo que sea invitado para poder exponer o como oyente, como vamos a intentar el año que viene como presidente desde la Argentina. Él logra aprobar en el plenario de Rumania de 2016 que se tome una definición ya existente, que era la del Centro de Monitoreo de la Unión Europea de 2016, que desde 2011 se encontraba habitualmente en desuso. ¿Cómo se estructura esta definición de la que tanto hablamos? Desde mi punto de vista, para poder entenderla, tiene tres partes absolutamente diferenciadas. Una primera, que es el enunciado de la definición jurídicamente no vinculante, así se la dice, se la llama, es decir, es un organismo internacional, los países la adoptan, pero hay que ver qué relación tienen con la legislación ya existente en cada país para ver qué fuerza puede tener o no la definición. Por supuesto, siempre es más importante tenerla adoptada porque se transforma en un elemento que es parte del cuerpo jurídico de cada uno de los países. Pero, básicamente, existiendo y no siendo adoptada por un país, es jurídicamente no vinculante. Después del enunciado viene una segunda parte donde dice, para orientar a la IRA en su trabajo, los siguientes ejemplos pueden resultar ilustrativos y hay
11 ejemplos claros y concretos que después vamos a leerlos, pero la semana que viene vamos a trabajar mucho más en profundidad sobre cada uno de estos. Y una última parte que parece poco importante, pero define tres situaciones distintas. Actos antisemitas, actos delictivos antisemitas y discriminación antisemita. No se hagan problema, todo eso está escrito en la definición, búsquenla porque es importante que para la charla que viene la tengan impresa al lado de ustedes y la puedan leer al mismo tiempo que la vamos trabajando. ¿Qué dice el enunciado? El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías o a sus lugares de culto. Parece muy larga, yo les voy a dar la versión abreviada. El antisemitismo debe entenderse como el odio a los judíos, a sus bienes, a sus instituciones o a sus lugares de culto. Es decir, repito, y es importante que lo sepan, el antisemitismo se lo dio a los judíos, punto y coma. Con esto estamos dejando afuera que, bueno, ¿por qué si los semitas y si hay más grupos semitas y que las lenguas o los pueblos semitas? Señores, cuando se habló de antisemitismo, solamente se refería al odio a los judíos. Puede expresarse como que el odio a los judíos, a sus bienes, a sus instituciones y a sus lugares de culto. ¿Ok? ¿Queda claro? Esto está buenísimo que lo puedan internalizar. Pero la definición continúa y dice que las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel concebido como una colectividad judía, por ejemplo, ustedes judíos que atacan a Gaza. Ejemplos de esto se nos van a ocurrir muchísimo. Y ahora, las críticas contra Israel similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitas. Reiteremos y busquemos esta situación. Si recuerdan las famosas 3D de Nathan Sharansky de cuando una crítica no es aceptable, en estos casos, cuando dice las similares a cualquier otro país, es decir, cuando se le exige un doble estándar, la verdad que se va de lo aceptable. Ahora, si son críticas similares a la que cualquier otro, bienvenido, es una crítica a un país y no es antisemitismo. Y otra que para poder aclarar aún más. A menudo el antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad, se les utiliza para culpar que las cosas vayan mal. Se expresa a través del lenguaje, publicaciones de forma visual, de las acciones y utiliza estereotipos siniestros y rasgos negativos del carácter. Es decir, cuando estamos viendo el famoso judío de Der Stürmer, es claro que estamos frente a una situación de antisemitismo. Cuando estamos hablando, todas estas situaciones hacen referencia. Continuamos. Ejemplos, y ahí vamos a ver uno por uno los 11, pero vamos a ir detallando más. Uno, pedir o apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión. Dos, formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos como tales, sobre el poder de los judíos como colectivo, por ejemplo, o aunque no de forma exclusiva, el mito de la conspiración judía mundial o el control de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. Tercer ejemplo, acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío e incluso de los actos cometidos por personas que no sean judías. Aquí tenemos muy claro la situación de que lo que una persona judía o grupo judío haga no se le puede atribuir a los judíos como colectivo, no se le puede atribuir inclusive por personas que no sean judías pero les parece que puedan serlo, etc.
Negar el famoso negacionismo. Y estamos, el ámbito, el hecho, los mecanismos o las cámaras de gas, por ejemplo, la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania nacional socialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Continuamos. Culpar a Israel, a los judíos como pueblo o a Israel como Estado de inventar o exagerar el Holocausto. Acusar, la famosa doble lealtad, acusar a los judíos, a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo que a los intereses de sus propios países, denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado, del Estado de Israel es un empeño racista. Pregunta a ustedes que son muy inteligentes. ¿Cómo se llama el derecho a la autodeterminación del pueblo judío en la tierra ancestral? Uno que me lo diga, a ver. ¿Cómo se llama el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral? A ver, Ahí lo ahí hay varios que dijeron están por el chat. escribiendo. Sionismo. Muy bien. Sionismo, con lo cual, denegar el derecho a la autodeterminación de la existencia de un Estado es uno de los ejemplos previstos. A menudo se sostiene de que el antisionismo es de los que sostienen yo no soy antisemita, soy antisionista. Y aquí les voy a dar yo dos argumentos para poder dejar afuera esta acusación. Primero, ¿se acuerdan de la definición abreviada? El antisemitismo es el odio a los judíos, a sus bienes, a sus instituciones y a sus lugares de culto. Nuevamente, ¿cuál es la institución judía por antonomasia existiendo hoy en el mundo? El único Estado judío. Por lo tanto, si alguien dice, yo no soy antisemita, pero odio a la mayor institución judía que hoy existe en el mundo, es antisemitismo. Con lo cual, negar la posibilidad de la existencia de un Estado judío, antisionismo, es una clara manifestación antisemita. Vamos a una segunda. Habitualmente quienes sostienen este argumento se los va a escuchar decir que sostienen y defienden el derecho de autodeterminación nacional de todos los pueblos del mundo. Si defienden el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo, menos de uno, y ese somos nosotros, no queda otra que el antisionismo es una forma de antisemitismo. ¿Quedó claro esto? Si no, volvemos después hacia el final. Seguimos con los ejemplos. El famoso doble rasero al pedirle a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático, como por ejemplo defender sus fronteras o defenderse de un ataque. Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, como por ejemplo las calumnias, como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos, para caracterizar a Israel o a los israelíes. Y hoy vemos muchísimas de estas caricaturas en distintos lugares del mundo, lo cual es un claro ejemplo de antisemitismo. Establecer las comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Aquí hay teléfono para Lula. Con lo cual nos queda claro que es, y ya vamos a explicar la semana que viene con muchísimo más detenimiento por qué, y tiene un porqué cada una de de estos ejemplos implica una situación de antisemitismo. Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel. Es decir, que pinten en las afueras de una sinagoga judíos asesinos en Gaza, o lo que sea, a quienes, independientemente de que no corresponde, pero a nosotros, ciudadanos de esta región, que nos digan que no votamos, que no formamos parte del ejército, que no tenemos ninguna capacidad de decisión, que nos hagan responsables de lo que pasa en la otra punta del planeta, es una muestra clara y concreta de antisemitismo.
Si recordamos la última parte, que les decía que había tres definiciones que parecían complejas, nos van a ayudar a entender cómo utilizar la definición. Por ejemplo, ¿qué son actos antisemitas? Los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación. Tipificación es cuando un país decide que determinada acción es un delito, ¿ok? Como por ejemplo la negación del holocausto o la distribución de material antisemita en algunos países. Hay países de los que ustedes representan, estando acá, donde negar la existencia del holocausto es un delito. O distribuir material pidiendo la destrucción de los judíos es un delito. Muy bien. Esos son actos antisemitas que son considerados delitos. Segundo, ¿qué son los actos delictivos antisemitas? Son considerados cuando el objeto del ataque, ya sea personas, propiedades, lugares de culto, edificios, escuelas, cementerios, son seleccionados porque se perciben o son relacionados con los, o una empresa que se cree que es de un judío, o el edificio de la comunidad, o un templo, o un cementerio, porque específicamente son buscados porque se los considera judíos. El objetivo es ese. Y el último, la discriminación antisemita, es denegarle a los judíos oportunidades o servicios disponibles para otro por el hecho de ser judíos. Y esto, por supuesto, en más de uno de nuestros países es ilegal. ¿Ok? Y ahí tenemos este punto. Vamos a tener en cuenta un amplio espectro que vamos a analizar a lo largo de estos dos encuentros. En primer lugar, en América Latina no tenemos uniformidad en cuanto a la existencia o no de leyes antidiscriminatorias. Tenemos países con muy buena regulación, como Argentina, que fue pionera. México tiene una muy buena regulación con un pequeño problema que vamos a analizar después. Y Colombia tiene una extraordinaria regulación y de hecho es una de las más modernas. Para que ustedes tengan una idea, dentro de la misma nueva regulación, cuando hay una llamada dentro de la ley, una nota a la ley, donde dice que si estamos frente a para poder entender si una situación es antisemita o no, hay que recurrir a la definición de antisemitismo en la isla. O sea, más claro y concreto que eso es muy buena. En Argentina esto sucedió a través de un desarrollo que se fue dando en los tribunales, que los jueces fueron entendiendo de que hay que aplicar esta definición cuando esté en juego con leyes antidiscriminatorias. Países con regulación aceptable, porque bueno, ya vamos a ir viendo por qué. Brasil y Uruguay tienen alguna de estas situaciones previstas, pero la discusión respecto de si hay límites o no a la libertad de expresión, si la definición de antisemitismo se utiliza o no, si tiene virtudes para poder ser aplicable, no quedan del todo claro y de hecho hubo algunos fracasos y algunas victorias al respecto en estos años. Países con mala regulación, como por ejemplo la de Chile. Es decir, no se sientan mal si no están representados en esto, porque son solamente ejemplos. El caso de Chile es, Chile tiene una ley antidiscriminatoria, pero fue hecha a medida luego de un caso concreto, donde un chico gay fue muerto a golpes después de un ataque de odio. En virtud de eso, el Congreso entendió que era el momento de que exista una ley antidiscriminatoria. Ahora, esta ley existe. Es muy engorrosa ponerla en la práctica y no tiene casi sanción. Es decir, que luego de un proceso muy duro donde alguien tiene que exponerse a llevar adelante un tema ante la justicia, en definitiva queda casi sin sanción. Lo cual lleva a una situación bastante frustrante. Y países, por ejemplo, sin regulación. En Paraguay, cada vez que hay una expresión de este tipo, en todos lados dice, aquí rige la libertad de expresión, cada uno puede decir lo que quiere y no es delito sostener esta situación. Para eso tenemos que entrar en otro concepto, queridos amigos, que voy a tratar de llevarlos y que sea el último tema dogmático o de
de elementos que podamos darles a partir de hoy para no llenarlos de tanta información y que esto podamos tener un encuentro muy fructífero también la semana que viene. ¿Qué es un discurso de odio? Vamos a dar dos definiciones. Una es un discurso ofensivo dirigido a un grupo o a un individuo que se basa en características inherentes a la persona, como son la raza, cuando todavía se había de raza, o la etnia, la religión o el género, y que puede poner en peligro la paz social. Vamos a buscar un segundo ejemplo. Cualquier comunicación, este segundo es uno que utiliza Naciones Unidas, por ejemplo. Cualquier tipo de comunicación oral o escrita, o también comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Es decir, es más largo, tiene buenos elementos para poder analizar. Podríamos dar una clase íntegra sobre temas de discurso de odio, pero ¿cómo identificamos si estamos o no frente a un discurso de odio? Naciones Unidas en una conferencia en Rabat, Marruecos, estableció 6 parámetros que son importantes, perdón, que tengamos en cuenta que cuando vamos a un juez y decirle, mire, estamos enfrente de una situación de discurso de odio, porque cumple con los 6 puntos del Plan de Rabat de Naciones Unidas y nuestro país forma parte de Naciones Unidas y es importante tenerlo en cuenta. Primero, contextualizar. No es lo mismo hacer un comentario si estoy no sé, con varias copas encima y con una sola persona hablando en confianza que en el público y hablando si soy un político y quiero dar un determinado mensaje. Estoy llevando a extremos para que se entiendan las distintas situaciones. La posición del hablante, es decir, es distinto que sea, vamos a decirlo, un nadie que hable de determinadas situaciones o alguien desde un púlpito, desde un lugar, desde un comunicador social, una persona con muchísimos seguidores, un filósofo muy reconocido, o sea, una persona que por alguna razón su voz sea escuchada. La voluntad del hablante. A veces uno dice determinadas cosas, bueno, se me escapó, no quise decirlo. Y otra es cuando hay una verdadera intención clara y concreta de que el mensaje sea el que yo transmití. El contenido, que el mensaje en sí se transforme, sea un mensaje que esté llevando este tipo de discriminación u odio. La magnitud no es lo mismo hablar de, no sé, una cosa, piénsenlo en un tema de medidas, no siempre un pequeño comentario puede generar un discurso de odio y otra es, bueno, vamos a perseguir a todo este grupo porque son los causantes de todos los problemas de nuestra sociedad. Y por último, el encuadre jurídico, es decir, que eso que esté sosteniendo dentro de las leyes de nuestro país, o de cada uno de nuestros países, pueda ser perseguido. Si esto es así, tenemos los 6 elementos que puedan identificar que estamos frente a un discurso de odio. Y aquí hablábamos que uno de los mayores problemas que nos encontramos es cuando sostienen que estamos frente a cuestiones de, bueno, aquí se puede decir de todo porque hay libertad de expresión. Acá hay un punto que tenemos que quedarnos en claro. La libertad de expresión es un concepto que empieza a desarrollarse cuando las naciones empiezan este concepto liberal, ya no reyes absolutos, sino que la gente tiene derechos y tiene garantías, y que es inherente por lo general a las democracias. Pero en casi todas nuestras constituciones de todos nuestros países está prevista la garantía de la libertad de expresión. Ahora sí, no hay una sola constitución que ustedes no se tomen el trabajo de leer que no diga, de acuerdo a las leyes que limitan, que todos estos derechos son derechos que nuestros ciudadanos y habitantes tienen
de acuerdo a las leyes que regulan su ejercicio o a las normas propias de cada constitución. Eh, Hay un conflicto entre discurso de odio y libertad de expresión, no para nosotros, y esto me parece que tenemos que llevarlo adelante como una bandera. Primero, en ninguno de nuestros países existen derechos absolutos. No hay un derecho que no tenga excepciones. Yo les invito siempre a pensar de que el derecho más importante que tenemos en una democracia es el derecho a la vida. Y hay excepciones en todos los países al derecho a la vida. ¿Tendremos leyes de eutanasia o no las tendremos? ¿Tendremos leyes de aborto o no las tendremos? Pero sí tendremos en algunos países que permiten la pena de muerte en algunas circunstancias. Tenemos algunas regulaciones de defensa personal, cuando uno recurre como última situación a defenderse porque está en peligro su vida. Situaciones de guerra. Es decir, siempre hay alguna excepción prevista inclusive para la violación del máximo de los derechos. La ley, como decía, o la jurisprudencia también los limita. Eh, Nadie se le ocurriría, por ejemplo, que uno pudiese hablar a favor de, y hoy sucede, a favor del terrorismo en Estados Unidos, que son, por ejemplo, la cuna de la libertad de expresión, pero después de el atentado a las Torres Gemelas, yo invito a que si alguien hubiese querido poner los resultados de una investigación donde está comprometido algo sobre terrorismo en la tapa de un diario, no se lo hubieran permitido, como la pedofilia o como, en este caso, cuando un país elige a través de sus congresos adoptar leyes antidiscriminatorias, entiende que el discurso de odio que genera discriminación es parte de un límite a la libertad de expresión. Y esto es un elemento claro y concreto que tenemos que utilizar. Hay países, por ejemplo, donde el negacionismo de la Shoah o la distorsión o la banalización están regulados. Entonces, si están regulados, hay un límite a este discurso de odio. Mientras toman nota o capturan las pantallas de todos los medios de comunicación que tienen con nuestra institución, porque se van a quedar con muchísimas dudas como para poder seguir o cómo seguir en contacto con nosotros. Le voy a pedir mientras yo lo mantengo unos minutos más a Darío si hacemos un repaso de si hay preguntas desde el principio de la charla ahora para que podamos retomar. Sí, por ahora no hay preguntas. Sí hubo una presentación y después se presentó Julio Rodín Elcano y hubo respuestas a la pregunta que hiciste. Pero están bienvenidos ahora si hay alguna consulta de levantar la mano y poder hacerla, aprovechando los últimos minutos que nos quedan. Bien, aquí estamos Pueden nuevamente. hacerlo por el audio o pueden hacerlo por chat. Si es por el audio, levanten la mano y Darío les va a ir dando la posibilidad de que se desmuteen. Julio, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo Buenas estoy muy tardes. interesado, muy interesado en el trabajo que hacen desde la sociedad civil. Acá en Perú nosotros tenemos un monumento a Ana Frank que se ha hecho con la cooperación de un empresario judío. Y Ujú. también tuvimos en estos 20 años que acompañar el proceso desde una mirada más reflexiva sobre los gestos, ¿no? A veces eso nos falta mucho. Por ejemplo, nosotros hemos tenido varios momentos desde hace 20 años en que se hace la alianza con la embajada y tratando de involucrar a la comunidad judía. Me acuerdo que un año Ujú. tuvimos al rabino Guillermo Bronstein, que él es de Sí. Argentina. Entonces él conoce mucho y dio una reflexión muy potente porque acá en Perú por la cultura se estila que las ceremonias son con flores y invitan a la policía con sus armas y al ejército con sus armas. Entonces nosotros le dijimos que era un espacio de recordación a las víctimas y el rabino habló pues muy fuerte, pero firme, diciendo de que el proceso histórico no había sido una liberación, sino que los nazis habían abandonado a los que estaban en los campos de concentración y mostró las identidades.
los LGTB fueron los últimos en ser liberados porque, bueno, había una cuestión en ese momento y sobre todo la presencia de los niños durante la, la- la Segunda Guerra fue devastador, ¿no? Cada año tratamos de que el espacio sea considerado un espacio de reflexión, no un acto frío donde se coloque solamente porque tiene que hacerse, sino que sea un espacio que nos permita a las otras comunidades recordar y reflexionar para que no pase lo mismo, ¿no? Yo creo que eso es un poco el sentido, pero mi pregunta era, ¿Perú está participando en estos espacios como Estado? No, Porque, no, como bien expliqué, parte del trabajo que estamos queriendo y parte que Argentina está, como Estado, está queriendo empujar es traer a la ira a América Latina para que otros países puedan, por lo menos, aprender de qué se trata y despertarles la intención. Desde nuestro trabajo y lo que vamos a trabajar más específicamente la semana que viene, yo creo que hay dos niveles de preocupación en los que nosotros tenemos que trabajar. Uno es que nuestros estados sean parte de IRA, lo cual sería maravilloso. En este caso, en la región tenemos solamente uno como miembro pleno, que es Argentina, y uno como miembro observador, que es Uruguay. Y lamentablemente haber perdido que Brasil se haya retirado. Y por el otro lado, hay otra hipótesis que es la adopción de la definición de antisemitismo, que es incluir dentro de la regulación de cada uno de los países una norma que nos permita diferenciar cuándo estamos y cuándo no frente a una situación de este tipo. Les decía, por ejemplo, y aquí para que vean el caso concreto, eh, tanto la Nación como el Estado de México tienen una muy buena ley antidiscriminatoria que castiga el antisemitismo. Ahora, cuando esto llegue eventualmente a un juez, ¿podrá un juez identificar cuándo estamos y cuándo no frente a una situación de antisemitismo explícito? Si es que la definición no fue aceptada. ¿Cuál es el criterio con el cual lo hace? Por eso decía de que es una muy buena con un asterisco. La idea es que la definición de antisemitismo, la adopción de la definición de antisemitismo, sí lo han hecho más países de los que son parte. Digamos, estamos en una región con muchísimos más y 6 de los países, como ser Argentina, Uruguay, Guatemala, Panamá, Colombia, por supuesto con el gobierno anterior, y me está faltando, y Costa Rica, adoptaron la definición de antisemitismo. A esto tenemos que sumar organismos internacionales. La OEA adoptó, la Organización de Estados Americanos adoptó la definición, el Par Latino o Parlamento Latinoamericano adoptó la definición y el Parlasur, que es el órgano de deliberación del Mercosur, es decir, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, también lo adoptaron. Con lo cual tenemos algunos elementos más como para poder trabajar. En el caso, por ejemplo, de Brasil, Brasil como país no lo adoptó, sin embargo, 12 de sus estados y 2 ciudades sí adoptaron la definición. Y esto lo vamos a ver la semana que viene, en el caso de que ya hubo un caso que llegó a la justicia en el estado de San Pablo, donde se condenó a un antisemita utilizando la definición. Bueno, espero con esto haber contestado esa pregunta. Darío, ¿estás ahora? ¿Cómo? ¿Querés contar, Ari, rápidamente antes de terminar, un adelanto de lo que se... ¿Me escuchan? ¿De qué? Ahora te Ahora, escuchamos. Sí, dale. Bien, ¿qué vamos ahí está. a...? Muy bien, ¿qué Antes de vamos irnos, si a...? querés contar un pequeño Sí, sí, adelanto. entendí. Bien, está claro. La semana que viene, igual calculo que en la Nivel invitación cada uno de ustedes lo tiene. Vamos a trabajar viene y sobre vendrán casos preguntas. concretos. ¿Cómo? Vamos a trabajar quizás con
caso concreto, con elementos concretos de cómo aplicar la definición en la situación, en la vida cotidiana, en determinados momentos, para que ustedes puedan tener mejores elementos para poder defender situaciones cotidianas. A ver, para ir hasta el último de los extremos, utilizando la definición, hoy, esto lo puedo anticipar, hoy se llevó a cabo una audiencia donde hay un juez federal del interior de la Argentina, de Mar del Plata, donde se llevó a cabo una audiencia para destituirlo por antisemita, en virtud de, entre otras cosas, los elementos de la definición. Así que este tipo de cosas, o qué sucedió con Roger Waters, o así les dejo algunos anticipos de algunas cosas concretas que vamos a charlar la semana que viene, para que las puedan tener. Y les voy a dar una tarea para el hogar. Primero, bájense de la página, visiten la página de la IRA y descárguense la definición y ténganla delante para poder leer y para poder hacer preguntas. Eyal, ¿querés retomar antes del cierre? Nada más que agradecerte, Ariel, por la muy clara, muy didáctica forma de presentación. Inclusive yo aprendí algunas de las cosas y pienso que conozco muy bien. Así que en nombre de todos le agradecemos. Agradezco a todos que vinieron y le animo que piden de otros que van a participar la semana próxima, ayúdenle con parte de la información que por diferentes razones no podían estar hoy y perdieron, y que seguimos también así con todos ustedes y demás en la semana próxima. Muchas gracias. Gracias, Eyal. Por la última pregunta que ahí hicieron, voy a contestarles, perdón que retome después de que saludaste. Ahí en la embajada está compartiéndola, donde habla de recursos, resources, ahí están todas las definiciones. E igual, si ustedes ponen definición de antisemitismo de la IRA en Google, los va a llevar directamente. Anita, estás pidiendo la palabra, con gusto. ¿Cómo hago para tener la grabación de esta charla que diste? Porque fue muy interesante, pero evidentemente está cargada de cosas. Y entonces me gustaría retomarla porque no es solo una definición, ¿verdad? Es una charla. Ok, ok. La realidad es que sé que la estuvieron grabando. Ahí está. Por mail, la gente que se inscribió, una vez que la tenga, la vamos a poder compartir. ¿Ok? Gracias a la gente de la embajada que contestó la pregunta en particular. ¿Alguna pregunta más? Bien, hagan la tarea y nos vemos la semana que viene. Será un placer poder verlos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias.